Y yo espero que hoy vengas con cuadernos, con una tablet, porque las cosas de Dios son muy importantes, son relevantes, ¿verdad? Y si las apuntas tienes más capacidad de poder comprender más, ¿verdad? Que hay hermanos que la grabación las vuelven a escuchar y eso es bueno, pero qué bueno que de primera mano puedas tú escribir. Amén. Yo he estado consternado, amado Dios. Ayer en la tarde estaba un poco relajado, tratando de orar para empezar a preparar la palabra el día de hoy. Y estaba viendo el fútbol. De momento vi una serie de situaciones que contristaron mucho mi espíritu. ¿Ah? Hubo un día negro para el deporte en México. Es una noticia internacional. Después de lo de Rusia-Ucrania estábamos ya en primera plana. Por lo menos hay 17 fallecidos en un estadio de fútbol, ¿verdad? Por gente que se violentó entre gente y de una forma desalmada y sin importar. Niños, mujeres, se arremetieron unos contra otros y fue esto como primicias de grandes dolores que van a venir a la sociedad. Imagínense si esto está pasando cuando todavía está el Espíritu Santo aquí. ¿Qué será el día que el Espíritu Santo no esté para los que se queden? Será algo totalmente desastroso, será prácticamente sin una vida real la que van a pasar. Entonces, pues esto más todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Pues es muy lamentable, es triste, pero deben de suceder y hablando con Dios, porque me inquietó el espíritu, estaba orando yo por todas esas personas, y Dios puso en mí esta palabra, y me decía, háblale a la gente que llegue a escucharme, que aprenda a portarse bien, ¿verdad? Es difícil portarse bien cuando nosotros estamos alejados de Dios. Es imposible portarse bien cuando estamos alejando de Dios. Pero vamos a entrar a través de la palabra de Dios. Hoy los voy a traer con muchos versículos, así que pónganse listos y escuchemos bien lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31, habla acerca del juicio, ¿verdad? Y es algo que la gente no toma en cuenta, ¿verdad? Los cristianos y los no cristianos creen que esta vida puedes hacer lo que te venga la gana, ¿verdad? Lo que bien te parezca, sin tomar en consideración que un día vas a morir. Dile a tu hermano, algo es seguro, un día vas a morir. O sea, eso no nos escapamos nadie, ¿verdad? Unos antes, otros después, pero un día, ¿verdad? Vamos a morir, ¿verdad? No importa la edad. Estamos viendo, por ejemplo, los jóvenes que mataron ayer en el fútbol, eran jóvenes de 20, ¿verdad? Por ejemplo, un jovencito de 17 años que está moribundo ahorita en el hospital. Entonces, para la muerte no hay edad, ¿verdad? No hay condición social, ¿verdad? No hay cultura, no hay religión, no hay país, todos morimos. El problema es que la gente se está muriendo sin tener en cuenta que después de la muerte se van a encontrar de frente con el Señor de señores en un juicio, ¿verdad? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, para todos, sin excepción, va a haber un juicio después de que nosotros partamos de aquí. Muchas veces pensamos, bueno, pues yo voy a hacer mis andadas, al fin el pastor no me ve aquí, al fin el hermano no me ve aquí, al fin Dios está muy ocupado allá en las alturas, ¿verdad? Y yo puedo hacer de mi vida todo un desastre, pero déjame decirte que la palabra de Dios, como la vamos a ver, sí es muy determinante en decir, ¿verdad? Que el día que nosotros partamos de aquí, enfrentaremos un juicio, ¿verdad? Y en Mateo 25, nuestro Señor Jesucristo está hablando de ese juicio. Y dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ven? Entonces fíjate que la Biblia habla no de religiones. Dile a tu hermano: no importa qué religión digas tener, ¿verdad? La Biblia no es un libro de religiones, ¿verdad? La Biblia es un libro de verdades. Y sin importar que tú creas en lo que creas, esto es tanto para los existencialistas, ¿verdad? Para los ateos, para los mormones, para los católicos, para los cristianos, para los judíos, ¿verdad? Para todos y cada uno de los seres humanos, la Biblia es clara. Y tiene que ver, amado hermano, con el bien que nosotros procuremos hacia el prójimo, ¿verdad? Eso es muy importante, esto es básico, amado hermano, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad?, que somos cristianos, que ya estamos del otro lado con el Señor porque escuchamos a veces la palabra, ¿verdad?, o la botaneamos, o asistimos a algún culto religioso, pero cuando vemos la Escritura nos damos cuenta que la Biblia dice, ¿verdad?, que la fe sin obras está muerta. Lo hemos estado predicando, ¿verdad? La fe sin acciones está muerta, la fe sin hechos está muerta. No importa que tú le digas al hermano que te vaya bien cuando tú puedes ayudarle y no lo ayudas, ¿verdad? No está bien que nosotros veamos una persona que se acerca a limpiarte el vidrio y lo desprecies, le avientes el coche y no le des una moneda. No está bien que veas una persona en necesidad en la calle porque lo asaltaron y tú no te acomidas a ayudarlo. No está bien, amado hermano, que nosotros no nos esforcemos por hacerle el bien a la gente. Y esto es claro, amado hermano, ¿verdad? Muchas veces vivimos una vida muy cómoda, viviendo para nosotros, ¿verdad? Importándonos nosotros, ¿verdad? Importando nada más lo que pueda pasar en mi futuro y descuidando, escucha esto, descuidando lo que está pasando a tu alrededor. Ayer que veía cómo asesinaban literalmente, cruelmente a dos personas entre varios cobardes pateándolos, ¿verdad? Cómo gritaba una persona que estaba filmando que los dejaran, ¿verdad? Y déjame decirte que esto es doloso. Yo en lo personal no podría ver, ¿verdad?, a una persona caer en una desgracia y quedarme ajeno a ella. La Biblia nos incita, pero déjame decirte, amado hermano, que esto no puedes tú llevar una vida que agrada a Dios haciendo el bien cuando estás lejos de Dios. El único que puede producir en nosotros el hacer el bien es Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la maldad está en nosotros. ¿Dónde está la maldad? O sea, no la tiene el vecino, ¿verdad? No es el COVID, ¿verdad? No se contagia. Cada persona tiene su propia maldad y cada persona desarrolla su propia maldad, ¿verdad? Entonces, la persona mala no puede sacar algo bueno de sí, pero la persona buena, de lo que hay en sí, puede sacar algo bueno. Y lo único bueno que puede tener el ser humano, ¿verdad?, es a Dios.
en sus vidas, ¿verdad? A diferencia de lo que dicen los filósofos, ¿verdad? Que el hombre por naturaleza es bueno, eso es mentira, ¿verdad? Tú ves a un niño chiquito y déjalo caminar, ¿va? Y vas a ver qué desastroso es, ¿va? Y es un inocente, es un chiquitito. Yo tengo unas nietas de 2 años y de 3 años y las veo y digo, híjole, son tremendas. O sea, ¿quién les ha enseñado, va? A patearse entre ellas, a hacerse y diciendo, esto no es normal. Pues sí, la Biblia lo dice, ¿va? La maldad está en uno y es cuestión de tiempo. La maldad se desarrolla, ¿va? Uno piensa que solamente envejecemos en el cuerpo y maduramos en lo físico, también se madura en la maldad, cuando estás alejado de Dios, ¿va? El que es malo desde chiquito, será malote cuando esté grande, ¿va? Entonces, la Biblia es clara, ya nada más es un tiempo de oportunidad, como lo que vimos ayer, era un tiempo de oportunidad, le dieron rienda suelta a toda su maldad, hicieron, ¿verdad?, asesinatos y destrozos y vandalismo, porque la maldad está en el hombre. Amén. Entonces tenemos que entender, amado hermano, que alejado de Dios es imposible. Dile a tu hermano, no es posible, es imposible, ¿verdad? Vivir haciendo el bien al prójimo, ¿verdad? En Mateo 12:36 dice la palabra de Dios, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus mismas palabras serás condenado. Y también en el libro de Santiago, capítulo 3, dedica Santiago todo un capítulo completo a hablar lo peligroso que es nuestra lengua, ¿va? Nosotros pensamos que la maldad solamente la hacemos con nuestros puños, con nuestros pies, ¿verdad? Con nuestra cabeza, con nuestro cuerpo, pero la Biblia habla que la lengua es un miembro sumamente peligroso, ¿verdad? Dile a tu hermano, la lengua es peligrosa, ¿va? Es como un puñal, ¿verdad? Que con la lengua puedes herir, ¿verdad? De una forma desastrosa a una persona, casualmente los más cercanos a ti, ¿verdad? Los que más cercanos están de tu corazón son los que solemos dañar mucho con la lengua. Y las personas piensan que pueden hablar, pueden decir a espaldas de las personas, ¿verdad? Pueden criticar, pueden murmurar, pero déjame decirte que la palabra de Dios es clara, amado hermano. Dice la Biblia que de toda palabra, dile a tu hermano, de toda palabra, con punto y coma, de esa Dios te va a pedir cuenta el día del juicio, ¿verdad? Y eso habla, amado hermano, que si una persona no ha aprendido a cuidar la forma en que se expresa, jamás podrá cuidar la forma en que se conduce. ¿Ah? La Biblia habla que la lengua es un timón y el cuerpo es un barco. Entonces, si no podemos controlar nuestra lengua, difícilmente controlamos todo nuestro ser, ¿verdad? Y con ella misma venimos y adoramos a Dios y alabamos a Dios, pero con ella misma ofendemos a Dios. Cuando hablamos mal de las personas, dile a tu hermano, hablamos mal de Dios. Cuando nosotros murmuramos, criticamos y chismeamos a las personas, también nosotros se lo hacemos a Dios. Y esto es bíblico. Y tenemos que aprender, amado hermano, que debemos aprender a conocer a Dios, a llenarnos de Dios, porque es el único que puede conducir nuestra lengua para cosas agradables a Él. ¿Ah? Como ahorita lo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo con mi lengua? Haciendo uso para ser agradable a Dios, ¿verdad? Es importante. Ahí en primera carta a los Corintios, ¿verdad? Pablo se queja y dice, de verdad, se los voy a leer de una vez, se queja, les dice, porque había mucha gente, fíjate qué importante, ¿verdad? Había mucha gente por ahí que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba mal de él, ¿verdad? Y de Pablo, ¿verdad? Y decía, miren, ustedes pueden criticarme y hablarme mal de mí, pero ustedes son el fruto, ¿verdad?, de mi vida, ¿verdad? Porque Pablo no era perfecto, pero Pablo decía, por mis labios, ¿verdad?, ustedes han fructificado para una vida diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros hablamos, ¿verdad? A Dios le importa el mundo, pero se interesa específicamente por su iglesia. Y en los tiempos en que estamos viviendo, se los he dicho ya desde tiempo atrás, el anticristo ya está en el mundo, ¿verdad? Estamos
a nada de que ya salga de las cortinas y se manifieste, ¿verdad? Y dirija a ese escuadrón de pacificación en el mundo después de una guerra. Y la gente que está en el mundo, ya hay muchos estragos de ese espíritu de anticristo, ¿verdad? Toda esa equidad de género y todo lo que se habla ahí en las calles y todo lo que se ve en redes sociales y toda la forma en que la gente vive, da testimonio de que ese espíritu de anticristo ya está aquí. Y los hijos de Dios debemos de ser cautos y debemos de ser prudentes y debemos de ser sensatos, ¿verdad? A acercarnos a Dios para evitar que nuestra maldad no supere. Dile a tu hermano, tu maldad te puede superar cuando no estás lleno de Dios. ¿Ah? Muchas veces pensamos que las cosas feas pasan fuera de la iglesia. Déjame decirte que en la iglesia pasan cosas horribles. Dentro de la iglesia pasan cosas horribles. Entonces debemos de ser muy cautos en todo lo que estamos viviendo. Amén. Dice en Gálatas 6:10, dice, así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Por eso les digo, Dios está interesado en todo el mundo, pero específicamente, ¿verdad?, tiene un interés muy claro sobre los hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos. Dile a tu hermano, esfuérzate por hacerme el bien. ¿Ah? Como yo me esforzaré por contribuir a ese bien. Entonces, esto es muy importante. Déjame decirte que la forma en que nosotros nos comportamos tiene una implicación directa en el cielo. Dile a tu hermano, la forma en que te conduces y te comportas aquí en el mundo tiene una implicación directa en el cielo. Hay un vínculo directo entre la vida física y la vida celestial. Directa, amado, sin escalas. Lo que hacemos aquí está teniendo una repercusión allá. La Biblia habla, ¿verdad?, de las conductas. Estaba yo estudiando el libro de Primer Reyes, Segunda de Reyes, los reyes de Judá, los reyes de Israel. Es impactante cómo su conducta afectaba inmediatamente el mundo celestial y venían hambres, ¿verdad? Y venía enfermedad y venía guerra. ¿En función a qué? A la conducta, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es lamentable cómo hoy la iglesia, ¿verdad?, está cayendo en mucha apostasía y esto se ve, ¿verdad?, porque está retrocediendo y la maldad está creciendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar mucho la forma en que nos conducimos más allá de la religión que digas profesar. Hemos hablado que hasta el diablo cree. Dile a tu hermano, el diablo es el principal creyente de Dios. O sea, aquí no hay con que es que yo soy creyente, entonces yo estoy en el cielo. No, mi hermano, hasta el diablo cree. La fe se debe mostrar en la forma en que nosotros nos estamos conduciendo. Amén. Ahora bien, déjame decirte que el día del juicio de Dios, ahora que estamos viendo todo lo que está sucediendo, no van a sobrevivir nada de este mundo. Dile a tu hermano, no va a haber casas, no va a haber edificios, no va a haber cines, no va a haber playas, no va a haber ciudades, ¿verdad? No va a haber internet, no va a haber celulares, no va a haber tecnologías, no va a haber absolutamente nada. El día del juicio de Dios, nada va a sobrevivir, ¿verdad? Para aquellos que todavía siguen poniendo sus esperanzas en las cosas que están viendo, nada va a sobrevivir. Inclusive, déjame decirte algo fuerte, ni la familia sobrevivirá, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la salvación es individual, ¿verdad? El hecho de que yo sea cristiano no garantiza forzosamente que la gente después de mí sea cristiana. Es mi obligación, ¿verdad?, compartirles de la palabra de Dios, ministrarlos, orar por ellos, pero a final de cuentas, amado hermano, la salvación es individual. Y esto es importante porque el día del juicio, ¿verdad?, no va a llamar Dios, a ver, vénganse la familia Hernández completita, aquí vamos a juzgar a la familia Hernández. No, va a juzgar a uno por uno. Ni las familias sobrevivirán, porque en el cielo, amado hermano,
Ya no seremos ni papá, ni mamá, ni hijo, ni padre, ni abuelo, ni nieto, ni sobrino, ni primo. Seremos seres humanos delante de Dios, que seremos juzgados según la forma en que vivimos. Entonces, muchas veces Dios, es que yo estoy bien porque mi hermano va bien, mi hermano es el que comparte, mi hermano es el que predica, mi hermano es el que se esfuerza, por él yo voy a alcanzar la salvación. No, mi amado, no es así, ¿verdad? Cada quien tiene su responsabilidad de vivir una vida conforme lo que la palabra de Dios nos instruye. ¿Estamos? El día del juicio, dile a tu hermano, el día del juicio no va a existir nada. Es más, la Biblia dice que estos cielos pasarán. El planeta Tierra dejará de existir, ¿verdad? Absolutamente. La Tierra no sobrevivirá al juicio de Dios. Por eso la Biblia habla en Apocalipsis, serán cielos nuevos, ¿verdad? Y tierra nueva. Entonces, esto es importante porque el no tener presente en tu vida actual que vendrá un día el juicio y serás juzgado, eso hace el que tú vivas tu vida como tu corazón, como tus sentimientos, como tus emociones, como tus pasiones, como tus deseos, como tus necesidades te inciten a hacer. Amén. Bueno. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, dice la palabra de Dios. Perdón, capítulo 3, Segunda de Pedro 3. Fíjate bien, qué importante esta palabra. Dice la Biblia: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ahí está, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas deben de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Y fíjate cómo la Biblia, en el Nuevo Testamento, una vez más nos dice que andemos viviendo de tal manera que no seas delante de Dios reprobado, sino lo contrario. ¿Qué dice? Para que seas presentado delante de Dios, dile a tu hermano, aprobado. ¿Ah? De nada va a servir que digas que eres cristiano. De nada va a servir que digas que lees la Biblia. De nada va a servir que te congregabas. La Biblia dice que nos esforcemos para presentarnos delante de Dios aprobadamente. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Biblia nos insta y nos dice, tenemos que estar continuamente cerca de Dios. ¿Ah? Muchos preguntarán, ¿cómo es estar cerca de Dios, pastor? Podré poner aquí una cruz y me la pego aquí en mi pecho,
o me cuelgo una medallita, o me tatúo aquí a Jesucristo, o ¿cómo puedo hacer para estar cerca de Dios? Mira, amado, si Dios no vive en ti, tú jamás podrás vivir en Dios. Y para que Dios viva en ti, dile a tu hermano, su palabra debe estar. ¿Dónde está la palabra de Dios? Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tendrás que meditar en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces, dile a tu hermano, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Antes no. ¿Ah? Dile a tu hermano, antes no te puede salir nada bien. Hasta que Dios vive en ti. ¿Dónde debe vivir Dios? Dile, ¿dónde vive Dios? Donde comienzan las acciones malas o buenas. ¿Dónde empiezan las acciones buenas o malas? Ahí debe vivir Dios. ¿Amén? Si no, amado hermano, no hay forma. ¿Ah? O amado amigo, ¿verdad? O amiga. Fíjate cómo en primera carta a los Corintios, Pablo expresa esta situación, ¿verdad? Un hombre imperfecto, pero amador de Dios y anunciante del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, dice la Biblia. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, fíjate bien, escucha esto, amado. Si los muertos no resucitan, hazle así. Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, hagamos fiesta, vivamos como se nos pegue la regalada gana, ¿verdad? Porque mañana moriremos. Y así piensa mucha gente. Esta vida hay que disfrutarla, esta vida hay que darle rienda suelta, esta vida no puedes desperdiciar absolutamente nada. Todo lo que se antoje, dice el diablo, cómetelo. No importa lo que sea, ¿va? Así puede ser un hot dog o puede ser doña Chonchita, ¿va? No importa, lo que sea. Pero la Biblia dice, recuerda que habrá un juicio. Y en ese juicio habrá una resurrección. Y la única gente que va a resucitar para volver a vivir eternamente van a ser los que se esforzaron para llenarse de Dios y vivieron su vida de una forma que Dios los aprobara. Dice versículo 33, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está la lengua otra vez, ¿verdad? Dile a tu hermano, no te juntes con los que no son de Dios, te van a provocar a hacer lo contrario a Dios, ¿verdad? Las compañías tienen mucha influencia en la conducta de las personas. Versículo 34, velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es del cuerpo para que ha de salir, sino el grano desnudo ya sea de trigo de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, va a resucitar en incorrupción. Se siembra en deshonra,
va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el que el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál también los terrenales? ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Les digo este misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga la palabra transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a resucitar, ¿verdad? No vamos a ser como los animales, ¿verdad? Los animales viven, ¿verdad? Se mueren y ya, se esfuman, porque no tienen espíritu. Pero el ser humano tiene espíritu y va a resucitar. Pero unos resucitarán para una vida eterna con Dios y otros resucitarán para un juicio eterno. ¿Y quién van a ser sus compañeros? El diablo y todos los demonios que lo siguieron siendo antes ángeles, ¿verdad? Y ahí será un tormento para toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Que esto que dice la palabra, como estás viendo, estoy leyendo la Escritura en todo el Nuevo Testamento, lo repite mucho Dios, ¿verdad? Insiste mucho Dios. ¿Por qué lo insiste tanto Dios? Porque la gente se le olvida que un día va a morir y va a estar en un juicio, ¿verdad? Y que debemos aprender a esforzarnos, a cuidar la forma en que nos estamos conduciendo. ¿Ah? Dios es justo. Dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, que se van a abrir los libros, ¿verdad? Dile a tu hermano, un día se va a abrir tu libro. Y ya no va a ser el libro de los secretos, ¿verdad? Va a ser un libro público, ¿verdad? Con Dios y sus ángeles. Y van a ser leídas todas tus acciones, todo lo que hiciste escondidas, todo lo que hiciste en público, todo lo que hiciste va a ser leído, absolutamente todo va a ser leído y va a ser juzgado, cada acción, cada palabra. No va a haber excepción de personas, tanto el pastor como la más pequeña de las ovejas va a ser juzgado, ¿verdad? No importa, amado hermano, qué condición social hayas vivido, todos seremos juzgados según nuestras acciones y el libro será abierto. ¿Sabes cuál es lo más doloroso de esto? Para los que se dicen cristianos, va a haber una parte antes de Cristo, pero lo importante es lo que van a leer cuando tú ya estuviste con el conocimiento de Cristo. Y ahí, amado hermano, se cumple la palabra. ¿Qué no les basta la gracia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Porque las cosas viejas quedaron atrás, pero Jesús hizo nuevas todas las cosas. Y si vosotros despreciáis la gracia que fue en Cristo Jesús y en su sangre, ¿qué más remedio hay por vosotros? Entonces la Biblia se cumple y dice, a ver, amado, está bien, tú recibiste a Cristo, te arrepentiste genuinamente, hubo una conversión real, porque déjame decirte que la primera conversión real, el primer testimonio de una conversión real es
como un bebé. Un bebé nace y lo primero que quiere después de nacer es leche. La primer situación para saber que en verdad hubo una conversión es que esa persona busca conocer a Dios a través de su palabra. Tiene hambre de Dios, hambre de esa leche, hambre del Espíritu, hambre de querer conocer más de la palabra de Dios. Pero una vez que conoces de la palabra de Dios y tu vida no es conducida para agradar a Dios, amado hermano, la Biblia habla de un juicio también para esas personas. El juicio de trono blanco delante de Jesús. Y nadie nos escaparemos de ese día. Así que si hoy todavía estamos viviendo, si todavía este mundo está aguantando los últimos momentos antes de que venga el fin, vale la pena esforzarnos para portarnos bien delante de Dios. Esforzarnos para hacer lo correcto delante de Dios, esforzarnos para poder enderezar las cosas incorrectas, para que cuando lleguemos con el Señor vea el esfuerzo que hicimos para corregir lo que estábamos haciendo mal. ¿Ah? Mucha gente no aguanta y desiste, ¿verdad? Ya le ganó más las malas costumbres y las malas compañías y ya no vienen. Pero la gente que tiene temor de Dios, dile a tu hermano, el temor de Dios es algo muy santo y nos debe obligar a vivir en santidad. La gente vive sin temor porque creen que ellos son Juan Charrasqueado o Chana la loca y todo lo que venga a su vida no les importa. Y déjame decirte que la vida no es así. Hay un Dios todopoderoso que ante Él estamos totalmente débiles, expuestos. Y ese Dios todopoderoso es el que vamos a tener de frente y seremos juzgados. Y si hoy estás escuchando la palabra, si hoy el evangelio de Dios está siendo expuesto en tu vida, ese día del juicio, Dios te va a recordar aquel día, ¿verdad? De marzo del 2022, estuviste escuchando mi palabra, estuviste escuchando a ese hombre que yo puse para que hablara a ti como está hablando. ¿Y tú? Cada quien ya será, ¿va? Hiciste lo contrario, hiciste caso, omitiste, no te importó, pero esto es la palabra de Dios. ¿Va? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Déjame decirte, amado, que todos los acontecimientos están pasando. Para mí yo estoy contento. O sea, contento en el sentido de que va a venir algo grato para mí. No para los demás, quizá. No es que sea egoísta, pero esas cosas no las mando yo. Deben de pasar. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 28, y dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedes oír la voz de Dios cuando ya estás muerto, ¿verdad? Cuando estuviste en vida y no quisiste escuchar a Dios, ¿verdad? En el mundo hay muchas voces. Dile a tu hermano, en el mundo se escuchan muchas voces. Se escucha la voz de tu amigo, del compadre, de la comadre, ¿verdad? Se escucha la voz de los filósofos, se escucha la voz de la nueva era, del orden mundial, ¿verdad? Se escucha la voz de mucha música. En el mundo hay muchas voces, ¿verdad? Es como una estación de radio. Tú sintonizas y agarras una estación. Cada persona escucha la voz que quiere oír, pero escucha bien. La voz de Dios es la que todos los que queremos estar con Él para salvación, es la que debemos escuchar. No podemos sintonizar varias voces. Tenemos que sintonizar una sola voz, la voz de Dios. Dice la Biblia que en ese día escucharán los muertos la voz de Dios y se levantará.
Tú no puedes conocer una voz que no conoces. Tienes que conocer la voz de Jesús. Tienes que conocer la forma en que habla Jesús. Tienes que conocer la palabra de Dios expuesta para que el día que estés en el sepulcro y oigas a Dios hablar, entonces tú te levantes de ese sepulcro y te encuentres con el Señor. Cara a cara. ¿Pero qué crees? Los que decían que escuchaban la voz de Dios, pero en verdad no escuchaban la voz de Dios, sino escuchaban otras voces, esas personas no lo van a escuchar. Y resucitarán después, no en ese momento, pero van a resucitar para llevarlos al infierno, para juzgarlos y directito al infierno sin escalas. Es muy triste que la Biblia habla que muchos de ellos van a decir que eran cristianos. Porque dice la Biblia que en ese día dirán, Señor, Señor. ¿Y sabes qué? Jamás escucharon la voz de Dios. No quisieron, están muy ocupados, tenían muchos problemas. Estaban tan metidos en sus vidas que escucharon todo, menos la más importante, la voz de Dios. Amado hermano, si tú estás sufriendo en esta vida, si tú estás pasando situaciones difíciles en esta vida, estando en Dios y escuchando la voz de Dios, gózate, porque tu galardón es muy grande en las alturas. No hay un solo hombre de Dios que no haya sido probado. Dile a tu hermano, necesitamos ser probados. Las dificultades y las pruebas que en esta vida tenemos como hijos de Dios sirven para probar que realmente nosotros estamos confiados en Dios y no en ninguna circunstancia de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque la gente que escucha la voz de Dios, vienen muchas pruebas y de todas ellas siempre será levantado por el poder de la palabra. Dice la palabra de Dios que a Dios a todo el que toma como hijo lo sacude. Y cuando uno vive mal, ¿va? Y hace las cosas como le da la gana y de momento no le pasa nada, todo está cool, ¿va? Todo está bien. Dices, oye, pues ¿qué pasó, Dios, con tu disciplina? Aguas. A lo mejor no estás escuchando la voz de Dios. Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios y la siguen. ¿Me entendiste? Los hijos de Dios son los únicos que escuchan la voz de Dios y la Biblia lo dice de esta forma. Jesús lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y ¿a quién siguen? Lo que dice Dios. ¿A quién siguen? Lo que dice Dios. Y los que no son de Dios, escuchan la voz de Dios, pues no le hacen caso, porque no son de Dios. Amén. Eso está en Juan 10:27, para que lo sepas. Ahora bien, hay un pasaje que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Y yo creo que antes de leerlo, te voy a leer el libro de Salmos para que nosotros que vivimos sufrimientos, ¿verdad? Ay, que me diagnosticaron un problema en el riñón, ay, que me diagnosticaron, en mi caso, o ay, que me pareció esto, yo me pongo a orar y digo, es para tu gloria, Dios. Algo me estás diciendo, me estás dando mis cates, me estás buscando que me vaya, está bien. Quiere decir que no dé miedo, no dé reserva, el decir de momento, oye, estás enfermo. Me siento bien, pues si estás enfermo. Y entonces buscas a Dios y en Dios encuentras respuestas. Y este trago amargo lo pasaré en Dios. Mira tu hermano, a nadie nos gusta tomar algo amargo. Pero sabes que lo más amargo que probamos en el agua o en los alimentos suele ser lo más sano. ¿Ah? Y la vida es así. Dios pone prueba a sus hijos.
Y debemos pasar tragos amargos. Dile a tu hermano, el trago amargo te lo tienes que tomar. Es como cuando niños, el jarabe que no te gusta te lo vas a tomar. Es vitamina para ti. Debes ubicarte, dile, debemos ubicarnos, que para nosotros esta vida no es nada. Nuestra vida está allá. Y con los problemas debemos glorificar el nombre de Dios. Salmos 37, del 1 al 2 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Yo le doy un aplauso a Jesús. Voy a apurarme. En Lucas 16, capítulo 19 al 31, hay un pasaje que relata nuestro Señor Jesús. Fíjate quién lo cuenta, Jesús. Y habla del rico y de Lázaro. Lázaro y el rico. Y en este pasaje que te reto a que lo estudies en casa, habla de dos personajes que estuvieron vivos, ¿verdad? Y que ambos murieron. Uno era Lázaro y otro era el rico, ¿verdad? Y cuando habla de riqueza, ¿verdad? No está hablando necesariamente de una persona opulentemente rico, sino una persona que se decía rico porque él vivía. El hombre rico es aquel que disfruta de las cosas de este mundo y no le importa más que este mundo. Entonces es rico porque disfruta de todo lo que hay en este mundo. Pero el pobre de espíritu, el pobre es el que no disfruta de todo este mundo, sino su riqueza las anhela en el mundo que viene. Y fíjate que en ese pasaje, cuando finalmente el hombre que no escuchó la voz de Dios está en el infierno, y el que sí escuchó la voz de Dios, que es Lázaro, están en el infierno, y el que no escuchó la voz de Dios se da cuenta de su condición. Le dice, en la torre, ¿dónde estoy? Y se da cuenta que está en el infierno. Y al verse en el infierno, desesperadamente, fíjate, repite conmigo, desesperadamente, le dice a Dios, Dios, ahora sé que esto es real, ahora sé que esto es cierto, ahora me doy cuenta porque ya estoy aquí, permíteme que vaya alguien a decirle a mi familia que se quedó allá en la tierra que esto es verdad, que se porten bien. Yo no sé si cuántos muertos que hemos tenido nosotros como parientes estén en la presencia ya de Dios y ya le estén diciendo a Dios, dile, por favor, Dios, dile a mis hijos, dile a mi primo, dile a mi esposo, dile a mi esposa, dile a mi compadre, a mi comadre, dile a mis compañeros, dile a mis amigos, dile a mi vecino. ¿Y sabes qué contesta Dios? Observémoslos en Lucas 16 y vamos al versículo directo. Mm, 19. Ok. Vamos al versículo. Mira, vamos al versículo 27, por favor. Lucas 16, 27. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo, ¿verdad? Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Dios, en este caso personificando a Abraham, le dijo, a Moisés y a los profetas tienes. Óiganlos, los profetas y Moisés es la Biblia. ¿Ah? Él dijo, no, padre Abraham, o no, Dios, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ¿sí se arrepentirá?
Mas Dios le dijo, si no oyen lo que dice la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Ya viste? A lo mejor algún familiar cristiano ya está con Dios y dice, déjame levantarme y decirle que sí, que por favor, que me vean, para que vean que esto es cierto. Y Dios les contesta, no, tienen la palabra de Dios. Si no le hacen caso a la palabra de Dios, aunque te vean vivo, no van a creer y no van a cambiar y no se van a portar bien. Qué duro. Para todas las personas que creen que una vez que estén ya muertos y se den cuenta de que esto es real, que esto es verdad, y en ese momento quieran quererse portar bien y creer en Dios, dile, ya no va a haber opción. Solamente en esta vida es la única oportunidad que tenemos para aceptar, escuchar a Dios y fíjate y aprender a portarnos como Dios manda. No hay otra opción. No hay otra oportunidad. Si tú llegaste a Cristo cuando tenías 30 años, pues tienes más de la mitad de tu vida para aprender a escuchar la voz de Dios y portarte bien. Si tú llegaste a escuchar la voz de Dios a tus 50 años, tienes un rato todavía de vida para portarte bien y escuchar la voz de Dios. Si tú tienes 80 años y estás aprendiendo apenas a escuchar la voz de Dios, el tiempo que te quede, así sea un año, un mes, una semana, 15 días, 3 semanas, es el tiempo indicado que Dios determinó. Dile a tu hermano, Dios determinó ese tiempo que te quede para que tú aprendas a escuchar su voz y portarte bien. Imagínate qué responsabilidad tenemos los que más tiempo tenemos escuchando la voz de Dios y viviéndola para aprender a portarnos bien. Así que el apóstol Pablo, como les decía en primera carta a los Corintios 9, al igual que como un pastor, ¿verdad? Era criticado, era señalado. Déjenme decirles que las veces que a mí me llegan a ofender, las ofensas más grandes que me hacen a mí no es ni siquiera con mi persona. ¿Saben contra qué es? Contra lo que yo hago. Contra lo que yo practico, con lo que yo amo, que es hablar de Dios. Y el apóstol Pablo, esto me lo dijo Dios, porque yo esta semana estuve muy triste, porque siempre recibes ataques de gente que aprecias, que amas, y los ataques no son en contra de, pues no sé, de mi trabajo, de mi cuerpo, de mi forma de ser. Los ataques van contra lo que Dios ama, que es el trabajar para Él. Y fíjate, el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol o no soy pastor, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi pastoreo, de mi apostolado, son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tengo derecho de comer y de beber? ¿No tengo derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey
que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Entonces, y ahí explica el apóstol Pablo que todo el ataque que él tenía como un hombre de Dios que se dedicó por años a hablar de Cristo a tantas y tantas personas. Y escúchame bien, no siendo perfecto, porque el portarse bien no implica perfección. El portarse bien implica el conocer a Dios todos los días de su vida, hablar de Dios y corregir conforme a lo que Dios dice las conductas que se salen fuera de la palabra de Dios. En Romanos 7 el apóstol Pablo lo dice y lo explica con mucha claridad. Porque no soy yo, sino el pecado que vive en mí. Pero en mí hay un deseo, un anhelo ¿de qué? De querer hacer el bien, aunque sé que combato con el mal. Pero gracias a Dios, doy a Dios, que el querer hacer el bien está en mi espíritu, ¿ah? Y eso es lo que pasa con un hombre que quiere portarse bien. El Espíritu de Dios, alimentado a través de la palabra de Dios, ¿va? Lo conduce a corregir. Dile a tu hermano, se vale equivocarse, pero no vivir así. Y corregir. Amén. ¿Vale la pena portarse bien? ¿No crees que existe un juicio? ¿O piensas que de ahí vas a escapar y vas a salir corriendo? ¿Ah? Amado hermano, son tiempos en los que tenemos que definirnos ya. Hay mucha gente en el mundo que está necesitada de estar en un asiento como el que llevas tú ocupado durante tantos años. Hay mucha gente en la calle que está necesitada de ocupar el asiento que tú estás ocupando hoy. Porque ellos no han tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y si nosotros que estamos ocupando un lugar aquí, escuchamos la voz de Dios y no nos desocupamos para ocuparnos de esas personas, compartirles de Dios, visitarlos, ayudarlos para poderlos alcanzar para Cristo, déjame decirte que no te estás portando bien. Cuando tú retienes algo que no te corresponde, sino le corresponde a Dios, no te estás portando bien. Porque ese recurso debe ser usado, ¿sabes para qué? Para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar lo que tú estás escuchando. En su tiempo decidirán, pero por lo menos ya tuvieron la oportunidad de escuchar. La iglesia de los últimos tiempos ya no va a haber cabida para gente improductiva. Porque las cosas que están pasando nos van a empujar cada vez más. Al rato vendrá la persecución. Amén. Entonces, amada iglesia, actívate, pórtate bien. La Biblia es clara. Si dices tener fe y no tienes obra, de nada te sirve. Si dices que amas a Dios y no amas al hermano, de nada te sirve. Si dices que eres cristiano y no trabajas para el Señor, eres un mentiroso. Toda la iglesia debe estar como organismo vivo, sirviendo, es una maquinaria para producir almas, que es lo que a Dios le importa. ¿Va? Almas, que es lo que a Dios le importa. Todos mis problemas, ¿sabes a qué los he usado?
¿Para qué va el médico? Mis problemas va a ser para encontrar un cuate igual que yo y decirle, oye, hay esperanza. Hay una esperanza. Cristo vive. Para la gloria de Dios es esto. Y la gente no puede en la iglesia estar lamiéndose las heridas. Dile a tu hermano, no se vale que te la pases lamiéndote las heridas, cuando hay muchas personas que se están muriendo alrededor de ti. Así que, iglesia amada, levántate. Esta vida, si tú sigues esperando que de esta vida vas a recibir tu felicidad, la Biblia dice que esta vida no está hecha para que tú seas feliz. Esta vida está hecha para mostrar que tú amas a Dios y en Dios, solamente en Él está tu verdadera felicidad. Y esta va a permanecer no nada más aquí, allá. Amén. Pues qué gusto verlos a todos, amada iglesia, y esperemos una nueva temporada de este tiempo que nos permite, ya con semáforo verde. Y estoy convencido, amado hermano, que las cosas que vamos a ver en un futuro ya muy próximo, a todos los que todavía estaban como dudosos, va a ser contundente, ¿verdad? Contundente, que este libro dice toda la verdad. Así que los esperamos el próximo domingo aquí, a todos sin excepción. Estaremos trabajando y viendo cómo podemos empezar a crecer con más personas. No nos interesa ya tanto, muchas personas llevan años. A esos a lo mejor a las iglesias les interesan los recursos financieros, ahí sí pueden ir, porque a ellos sí les interesan tener montones. Pero a las iglesias productivas nos interesa tener gente nueva, gente que no ha escuchado el evangelio, gente que necesita conocer del plan de salvación de Dios y que lo pueda tomar antes de que venga ya la destrucción de este mundo. Amén. Así que si quieres formar parte de este ministerio, tienes que trabajar. Tienes que producir, tienes que trabajar para el reino de Dios. Y eso, amado hermano, arrebatará una sonrisa a Dios muy grande. Porque la Biblia dice que si tú te ocupas primeramente de las cosas del reino de Dios, Él se va a ocupar de las tuyas. Pero si tú te sigues ocupando de las tuyas y descuidas las cosas de Dios, vas a cansarte, no vas a solucionar nada con tus cosas y vas a acabar frustrado. Así que, amado hermano, anímate, porque portarse bien vale la pena.